Y bueno, vamos ya a entrar un poco en materia con esta jornada del seminario. El objetivo fundamental, o los objetivos, son tres objetivos fundamentales de la jornada de hoy, es mostrar cómo, a pesar de los planes nacionales e internacionales, que desde hace ya unos 15, 20, 25 años se acordaron, las emisiones de los gases de efecto invernadero no dejan de crecer. Después habrá ocasión de ver más en detalle estos planes, digamos, que se han puesto, se han acordado y están puestos ya en práctica últimamente, en los últimos 2 años, que son en concreto el Acuerdo de París y el Acuerdo de Glasgow. Y bien, un poco refiriéndome al primero de los puntos, ¿verdad? ¿Por qué, a pesar de todos los acuerdos, se avanza muy poco? Bueno, pues vamos a intentar explicar algunas de las barreras de todo tipo, políticas, económicas, culturales, etcétera, que, digamos, se impiden que la velocidad de lucha contra el cambio climático sea más efectiva, la velocidad más alta. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción. Bien. Aquí os quiero mostrar mediante esta imagen de una señora en un país poco desarrollado, en su cocinita, y en contraposición a una cocina de nuestras viviendas en España o en Europa en general. Bien, aquí se está dando, más que una contradicción, digamos, hay un peligro tremendo, hay un conflicto profundo y muy grave. Y es que tenemos que aumentar enormemente la producción de bienes y servicios. Las personas, como esta señora, puedan acceder a la sanidad, a la educación, a una vivienda mejor, más confortable, etc. Tengan una seguridad alimentaria de verdad. Eso supone que tenemos que aumentar enormemente la producción de bienes y servicios. Pero como ya hemos repetido varias veces, toda actividad humana se realiza con el consumo de energía que necesariamente conduce al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, evidentemente, esta cantidad de gases de efecto invernadero no solamente hay que parar de emitir, sino tenemos que reducir la emisión de esos gases. Este es un conflicto muy profundo, muy grave y sobre todo muy urgente. Hay que afrontarlo con urgencia. Obviamente, si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta la fecha, pues los resultados van a seguir siendo los mismos. Un conflicto cada vez mayor, y con un coste de solución cada vez más alto. De forma que en algún momento alguien dirá, es que es imposible resolver el problema. Hombre, no me voy a poner tan pesimista. Bien, la solución tiene que venir por conciliar estos dos objetivos contrapuestos. Hay que encontrar una solución técnica, política, económica, cultural, etcétera, que concilie los dos objetivos contrapuestos. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué gases estamos hablando? Ya lo vimos en jornadas anteriores, pues sencillamente que en las actividades humanas, y para simplificar, vamos a hablar de la fabricación, todas las actividades, pero en concreto la quema de combustibles fósiles, los vehículos, las calefacciones, la producción de electricidad, etcétera. Y después algunos elementos adicionales como la fabricación de cemento, alguna otra cosa así, generan una cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Que aquí, en esta página, digamos, lo centramos todo como si fuese lo único, es el 0,2, pero hay más cosas de las que hablaremos también.
Pues bueno, el 91% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero se deben a estas dos grandes actividades humanas que generan una proporción muy alta, muy alta. La quema de combustibles fósiles para toda clase de cosas que nos podamos imaginar, carbón, petróleo, gas natural, incluso en el mundo rural, leña, etc. Y después, algo que comienza a ser, lleva mucho tiempo, pero ahora es muy grave, que es el cambio de uso de la tierra. El cambio de uso de la tierra añade un 9%. La tierra de cultivo, los bosques fundamentalmente, han sido un sumidero para el CO2. Retiran de la atmósfera el CO2 y lo convierten en tejido vegetal. Hoy en día eso es menos y menos y menos efectivo. Y los gases de efecto invernadero, al emitirlos, están en la atmósfera donde queda el 50%. Y el otro 50%, de una forma más o menos, el 25 y el 25, queda, digamos, almacenado durante largos periodos de tiempo en los vegetales y en los océanos. Bien, pues vamos a introducir un concepto que después en las estadísticas, en los periódicos, se maneja, que es el concepto de CO2 equivalente. Por ejemplo, ahora mismo hablábamos del cambio de uso de la tierra, de tener una tierra cultivada o un gran bosque caducifolio, etcétera, lo destinamos a un uso distinto, un uso industrial, turístico, etcétera. Desmontamos todos los árboles y los dejamos muy bonito. Eso no es emitir CO2, pero tiene un efecto, digamos, equivalente, tiene un calentamiento equivalente. O, por ejemplo, emitimos otras sustancias, como puede ser el metano. El metano no es CO2, pero tiene un efecto de calentamiento. Entonces, llamamos CO2 equivalente digamos, a cualquier sustancia, o más bien, el resultante, la suma de cualquier sustancia, cualquier actividad que produzca un calentamiento similar al de una cierta cantidad de CO2. Y por lo tanto, en lo que sigue, no siempre, pero en alguna ocasión ya os avisaré yo, que no es CO2 que se puede medir en la atmósfera, sino que son sustancias como los CFCs, el metano, óxidos de nitrógeno, etc. Bien, pues ahora, como hemos declarado ya en un principio, vamos a ir hablando de objetivos, ¿verdad? Perdón, en estos objetivos que nos proponíamos para hoy, y vamos a hablar de qué planes se pusieron en marcha hace unos años, qué ha pasado con esos planes, qué nuevos planes tenemos. Pero claro, los planes de lucha contra un cierto enemigo suponen que tenemos que conocer en qué situación estamos y a qué situación queremos llegar. Entonces vamos a hacer alguna breve incursión en una serie de datos. Evidentemente, si queremos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, tenemos que pensar que tenemos que hacer las cosas con... Vamos a ver, es que tengan en cuenta que yo no quiero decir que haya que reducir el PIB, pero es que si seguimos produciendo el mismo PIB que hasta ahora y lo vamos aumentando, pero el PIB lo obtenemos de producir la misma clase de objetos y bienes y servicios, pues las emisiones que vamos a realizar van a ser las mismas. Por lo tanto, es muy importante que nos fijemos no solamente en el incremento del PIB,
sino cómo lo vamos a, con qué vamos a hacer con digamos, las actividades humanas para que produciendo el mismo PIB no generemos la misma cantidad de CO2. Se podría pensar, hombre, pues vamos a reducir el PIB. No van por ahí los tiros. Hemos visto que la energía es uno de los elementos en cuya producción y después el consumo, digamos, generamos la mayor parte, una cantidad muy importante. Veíais que era el 91% de los gases que emitimos proceden de la combustión y de la utilización de combustibles fósiles. Y fundamentalmente es para producir energía. Bueno, pues entonces, este es un gráfico que lo he tomado de la empresa BP, British Petroleum, que es una compañía petrolera, como otras muchas, pero digamos que imagina el mundo a partir del año 2020. Estos son datos históricos. Es la demanda de energía primaria. Estáis viendo que hemos pasado del año, en 10 años, perdón, en 20 años, el 90, 2000, en 30 años hemos pasado de unos 350 exajulios a 550 exajulios. Si seguimos así, el año 2050 nos harán falta 750 exajulios. Y la propia BP estima que a partir del año 2030 la necesidad, digamos, la demanda global de energía primaria en el mundo se tiene que estabilizar para después, a partir del año 2050, irse reduciendo. Esto hay que tenerlo bien presente, que en cualquier consideración de planes de lucha contra el cambio climático tenemos que estabilizar y para después reducir las necesidades de energía. Ya veis la aparente contradicción, es reducir las necesidades de energía sin dañar la economía. Hay una herramienta, ahora la vamos a ver. Vamos a ver. Esta es una tabla muy interesante que nos plantea la cuestión con entera crudeza. Estas son las emisiones de gases de efecto invernadero, y veis esta línea negra, son las emisiones históricas que han ido subiendo desde el año 1990. En el pasado eran inferiores, pero bueno, por ver unos 30 años de emisiones, igual que antes veíamos la cifra, estamos ahora en los 50. Estos son, también esta gente pues lo mide de otra forma, ¿no? Gigatoneladas de CO2 equivalente. Estas son las emisiones. Y después, estas emisiones, esto lo voy a mover un poquito por aquí, porque aquí no lo veis tan bien, ¿verdad? El calentamiento en el año 2100, de acuerdo con los acuerdos internacionales y los compromisos internacionales, van a conducir a un aumento de temperatura de 2,7 a 3,1 grados. No sé si lo veis. Y que por lo tanto los últimos acuerdos en vista de que esto es un futuro muy poco, es muy peligroso, es algo hay que hacer. Tenemos unos compromisos en los acuerdos de París y Glasgow de reducir las emisiones de forma que tengamos un calentamiento en el 2100 de 2,6 y así. Pero es que hay, digamos, planes mucho más enérgicos, mucho más ambiciosos de la Unión Europea y otros países
para conseguir que no se suba la temperatura más allá de 2 grados o incluso de 1,5 grados. Esto es importante. Las emisiones las tenemos que ir recortando, porque si no las recortamos de una forma muy marcada, la temperatura, imaginaos, sube y esto ahora lo vamos a ver un poquito mejor, 3 grados. Bien, pues contra lo que para muchas personas la lucha contra el cambio climático es algo que se ha puesto de moda hace 2 años, 5 años, 10 años. El año 88, hace unos cuantos años, se funda el IPCC, organismo de la ONU para controlar, digamos, para, en primer lugar, organizar la medida de los parámetros del clima que muestran un calentamiento y organizar acciones coordinadas por todos los países del mundo. De forma que el año 2005 se acuerda el protocolo de Kioto, pero entra en vigor el año 2012. Y el objetivo era reducir las emisiones hasta, digamos, un 5,2% en estos años del que tenían el año 90. Pero claro, las emisiones no se han reducido. No se han reducido en esa cifra, ni muchísimo menos. Han seguido aumentando. Sin esperar mucho más, el año 2013 hay un acuerdo en Doha. Y el objetivo era reducir las emisiones, es siempre la misma historia. Te lo cuentan de una forma distinta, ya tienes que echar aquí la calculadora para ver si estamos con objetivos más ambiciosos o no. Dejar las emisiones en el 80% del nivel que tenían, luego reducir las emisiones al 20%. Lo ratifican 39 países. Pero claro, el año 2015, la marcha de estos acuerdos se ve que no conducen a nada. Las emisiones siguen creciendo de una forma, ahora vamos a ver detalles. Y en 2015 hay un acuerdo en París. Han pasado ya 7 años. El Acuerdo de París era reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma voluntaria. No hay objetivos generales, obligatorios, digamos, vigilados por las Naciones Unidas. Y en vez de hablar de gases de efecto invernadero, de objetivos sobre los gases de efecto invernadero, el objetivo genérico de París es que no se pueda pasar de un aumento de temperatura superior a 2 grados el año 2100, 2015. Bueno, pues esto suena muy mal porque realmente no estamos poniendo objetivos de reducción a los gases, sino es un desideratum, que no suman las temperaturas más de 2 grados. Entonces, 7 años más tarde, estamos con el Acuerdo de Glasgow. Lo vamos a ver ahora en detalle. Esto me da la sensación de que se me han mezclado aquí las... Con todo esto, os estoy contando, es evidente que estamos jugando a recuperar el tiempo perdido. Es esa sensación. Aquí se da algo que conviene resaltar, ¿verdad? Si hubiésemos tomado medidas hace 30, 40 años, ahora en este momento es muy probable que la cifra de CO2 en la atmósfera fuese la misma que tenemos ahora. Pero la situación sería totalmente distinta porque estaríamos ya, digamos, alcanzando la estabilización, mientras que ahora, ¿qué va a pasar? Hemos perdido el tiempo miserablemente
retrasando todas las acciones de forma que ahora en este momento la toma de medidas es mucho más cara, mucho más urgente. No sé si veis que la toma de medidas temprana, esto es un dibujo que yo lo hago a mano alzada, porque no es simplemente para ver que la idea es que cuanto más yo me adelante en las acciones, en cierto punto voy a tener la misma cantidad de CO2 en la atmósfera, pero en este caso concreto estoy creciendo todavía y aquí ya no crezco. Aquí yo estoy ya estabilizado y con tendencia incluso a reducir. Bueno, pues esta es la cuestión. Bien. Vamos ahora a dar un repaso a algo importante que es, si yo tengo que correr porque si no me voy a enrollar aquí con detallitos. Vamos a ver. Oh, estas son las emisiones anuales globales, la suma de todos los países del mundo, y esto está medido en miles de millones de toneladas anuales. Cada año arrojamos a la atmósfera, ahora últimamente, 35.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. Bueno, pues ya veis que a partir de los años 50 es cuando se ha producido el enorme aumento de velocidad. La velocidad la da la inclinación de estas rectas que yo dibujo aquí, las dibujo a mano alzada. De los años 90 a los años 50 han crecido, pero van a velocidad más pequeña que lo que ha ocurrido a partir de los años 50. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas emisiones las estamos haciendo estos últimos años, del año 90 al 2014, bueno, pues al 2018 más o menos. Veis que las emisiones las relacionadas con la energía son la altura de esta columna, y las otras son emisiones no directamente relacionadas con la producción o consumo de energía, y son digamos, la agricultura, procesos industriales, los desechos, cambio de uso de la tierra y emisiones fugitivas. Las emisiones fugitivas lo vamos a explicar, que es sencillamente las pérdidas de eficiencia en todas las conducciones, tanto sea de electricidad como de vapor, etc. Para que os hagáis una idea, producir una tonelada de cemento genera prácticamente una tonelada de CO2. Pero producir una tonelada de acero supone producir 1.800 kilos de CO2. Casi 2 toneladas de CO2. De hecho, en ambos casos, estos procesos los he escogido porque no solamente es que en la producción del cemento y del acero se consuma mucha energía, que sí, es cierto, sino que se arrojan a la atmósfera reacciones químicas a alta temperatura que se emiten directamente CO2. De los procesos, digamos, de transformación de la piedra caliza en clinker y en el acero lo mismo. Bueno, pues, ¿de dónde vienen esas emisiones? Esto lo vamos a ver ahora con mucho más detalle, pero no vamos a entrar en mucho detalle. La industria que hemos visto aquí, la industria, los procesos industriales, que es este de aquí, lo tenemos aquí, pues tenemos industria ligera, industria pesada,
es prácticamente pues 13, 17, 23, 23, 4, un 47%. De todas las emisiones nos hace la energía, perdón, la industria. Después, el transporte, tenemos transporte por carretera medio y pesado, transporte marino, la aviación, otros transportes, es 14, 19, 21, 25%. Y después tenemos el sector residencial y de servicios, edificios residenciales y comerciales, 21%, calefacción y refrigeración. Y la agricultura, que es el 2%. La agricultura no emite prácticamente gases de efecto invernadero. Esto lo vamos a ver ahora. Aquí hay esto es una trampa, porque realmente son las emisiones por país. Y evidentemente, por ejemplo, China es un emisor muy, muy grande. En el año 2019 es prácticamente el mayor del mundo, bastante más que Estados Unidos. Esto es una trampa, porque claro, China son 1.200 millones de habitantes. Y por ejemplo, Europa, pues somos 400 millones, somos la tercera parte. Y claro, esta cantidad es mucho menos. Lo que quiero decir es que este tipo de gráfico no debe engañarnos. Tiene sentido, pero un sentido muy limitado. No podemos hacer comparaciones porque China, simplemente por el tamaño que tiene, esto lo vemos de otra forma, pero bueno, son las emisiones que veíamos antes. Y sobre todo aquí vemos el crecimiento, la velocidad de crecimiento. China ha aumentado enormemente desde el año 2000, ha dado este salto. Y Estados Unidos podríamos decir que está reduciéndose. ¿Bien? Pero decimos lo mismo, esto no es la realidad es bien distinta. Si vemos estas emisiones por persona, Estados Unidos y Australia están aquí arriba y China está aquí abajo. Cada chino emite a la atmósfera pues un poquito más que España, que está aquí abajo, si os lo veis. Si cada americano o americano emitiese lo mismo que un chino, no estaríamos hablando de la urgencia del cambio climático. Sería un gravísimo problema, pero es que estos son 400 millones de personas emitiendo pues el doble que los chinos. Lo tenéis aquí incluso. Se ha puesto aquí. Los americanos es que emiten 16 toneladas por persona cada americano y cada chino 7, que es menos de la mitad. Y España 5,5. Luego, pues prácticamente cada español emite la tercera parte que un americano. Si cada americano emitiese como cada español, pues tendríamos el problema en vías de solución. Y después hay otra cuestión muy importante, que son las emisiones históricas. Las emisiones de gases de efecto invernadero, históricamente se suele considerar que comienzan hacia el 1750, 1850. Es un mundo que pasa de una economía agrícola a la economía industrial. Y evidentemente, ese paso va acompañado de la industrialización acelerada, se desarrollan las primeras locomotoras, las máquinas a vapor, etc. Y claro, las emisiones históricas son el área que tenemos aquí de color. Europa, en esa época,
no tenía la extensión ni el número de países que tiene ahora. Y por lo tanto, la Unión Europea del año 1800 no existía. Lo que sí existían eran los países que hoy en día conforman la Unión Europea. Y por lo tanto, la Unión Europa, excluyendo de Europa la Unión Europea, pues sería Rusia, fundamentalmente Rusia, y no ahora algún otro país, que han hecho emisiones en el pasado muy importantes. Y Europa, los países que ahora conformamos la Unión Europea, pues hemos hecho unas emisiones también hasta 1950 muy importantes. Pero, sin embargo, los americanos, pues históricamente han seguido haciendo unas emisiones muy importantes. Daros cuenta que China, que está aquí, que es el malo de la película con cierta frecuencia, históricamente es que no ha emitido nada. Daros cuenta que en las discusiones sobre los planes para reducir las emisiones de estos gases, esta es una cosa que yo imagino que entra en la discusión. En cuanto empiezan a hablar, dirán los chinos, oiga, pero ¿sabe usted lo que emitió usted en el siglo XIX? ¿Y por qué se puede hacer esa? ¿Por qué, digamos, China puede decirlo? ¿Qué justificación hay? ¿Os acordáis que en la primera jornada habíamos hablado de la permanencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera? Las emisiones de CO2 hay una proporción alta hasta 10.000 años. Pero se están tomando de forma así aproximada que los gases, y de media, de promedio, los gases de efecto invernadero, los que se emiten hoy van a estar 400 años. Luego, estas emisiones que fueron en el siglo XVIII, estas emisiones todavía no se las hemos eliminado, están ahí. Y por lo tanto, los chinos, con toda la razón del mundo, pueden decir, oiga, estas emisiones que hizo usted cuando todavía no existía ni la nación como tal, esos territorios emitieron unos gases de efecto invernadero que están todavía operando en la atmósfera. Este es un elemento muy importante porque ahora, el año pasado, en el seminario, una persona hizo una sugerencia, cuando hablemos de esto, me lo recordáis, que los objetivos que proponía España eran poco ambiciosos. Claro, es que España está aquí, en la Unión Europea, y en concreto España pues tendrá una proporción muy pequeña. España no ha sido un país industrial, salvo algunas regiones, hasta los años 30, los años 40. Y por lo tanto, no se puede comparar con Inglaterra o con Alemania. Y no podemos tener los mismos objetivos de reducción que países que durante muchísimo tiempo han emitido muchísimo CO2. Bien, aquí hay una cuestión que tengo que recurrir a una figura un poco traída por los pelos. Yo no hago el pan en mi casa, pero conozco a un señor que sí hace el pan. Él hace la masa, lo hornea y es un pan estupendo. Pero, sin embargo, soy mucho más cómodo, voy a la panadería, compro el pan y ya está. ¿Quién de nosotros dos emite más CO2? Él, que en su casa hace la masa, que tiene un proceso de fermentación, que emite CO2, y después el horno consume electricidad, etcétera, o yo, que ni amaso, ni horneo, nada. Es muy sencillo. Bueno, pues realmente ese fenómeno se da a todas las escalas, familiar, individual, regional, nacional y de grandes áreas de la Tierra. Realmente, cuando exportamos o importamos productos, exportamos o importamos entre comillas,
las emisiones que ha tenido que hacer quien ha fabricado. ¿De acuerdo? A eso se le llama la exportación o importación de CO2. CO2 no se importa, se echa a la atmósfera y ahí está. Pero en la fabricación de un coche, yo compro un coche chino, en China han tenido que hacer emisiones para fabricar el coche. Si yo utilizo ese coche para algo, o lo utilizo sencillamente, las emisiones que yo haga, alguien me tiene que decir, sí, pero miren, es que ese coche, ya cuando se construyó, se fabricó, alguien, que quizá no fue usted, seguramente, emitió esto. ¿Qué ocurre? Que las estadísticas de emisión de gases de efecto invernadero no tienen en consideración este fenómeno. No quiero entretenerme para ver cómo las emisiones del país A, que propias son estas de aquí, esta longitud de la columna verde, se convierten en todo esto de aquí. Y las del país B, que eran propiamente estas de aquí, después se convierten en... Ay, perdón. Es que esto no me deja. Se convierten en esto de aquí. ¿Veis la diferencia de esta flecha y esta flecha que hay aquí? Sencillamente porque uno exporta más que el otro. Productos. Bien. Luego, después veremos que en los planes de reducción de emisiones, este tipo de cuestión está en candelero. Está en candelero. Se puede decir que, hombre, pero es tan importante el comercio internacional entre, digamos que esto es Estados Unidos y esto es China. Para que nos hagamos una idea, estas son las cifras de las exportaciones y las importaciones, y esto es, desde el punto de vista de los americanos, este es el balance. Y el balance es negativo. Veis que esto supone que Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta. Y son cifras del orden de los 400.000 millones de dólares al año, cada año. Cada año. Y estos son 150.000 millones. Luego, os lo presento para que veáis que las cifras, el monto económico, la importancia es muy grande, muy grande. Que es muy pertinente considerarlo. Ya no es una cosa baladí. Y este es el ejemplo, lo mismo para Europa. Digamos, estas son, por aquí, estas son las es que no lo veo yo aquí ahora. Bueno, estas son las exportaciones, perdón, estas son las importaciones y las exportaciones. De azul, las exportaciones a China. Esto es comercio de bienes entre Estados Unidos y China. Ay, perdón. No, esto es exportaciones de Estados Unidos, importaciones de China. Y el balance es este. Estos son, pues, del orden de 400.000 millones. Es que yo estaba viendo los de la Unión Europea con China. Y estas son de Estados Unidos con China. Son cifras similares, pero que el déficit que hay es de este orden. Estos son 20.000 millones. Y en Estados Unidos, esto es Estados Unidos. Y en Europa es muchísimo más. Son 175.000, 200.000 millones. Bien, esta es digamos, esa idea de que hay países que exportan productos a otros países y que hay que tener en cuenta que en la producción de esos productos se han generado emisiones de gases de efecto invernadero
tendría que manifestarse de alguna cosa, de alguna forma, para que lo podamos tener en cuenta. Bueno, pues este grafiquito muestra, en el caso de Europa, lo vamos a ver aquí, veis que España, o más bien vamos a empezar por la barra de la escala. Los colores del 0 hacia la derecha son el déficit que tenemos. España, o por ejemplo Francia, que está por aquí, o incluso Suecia, que está por aquí, importa muchos más productos, no medidos de forma económica, sino por las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Sin embargo, China tiene, como está por aquí, China exporta muchos más productos de los que importa. Este es el balance. El balance de Suecia es que importa más productos de los que él exporta. ¿Qué resulta de todo esto? Que las estadísticas de emisiones hay que corregirlas. Habría que corregirlas. Las emisiones, por ejemplo, España no está en una situación tan importante como Suecia, por ejemplo. Esto significa que España importa y exporta. En los productos que exporta y en los productos que importa, las cantidades de CO2 que se han utilizado son similares. Las cantidades de CO2, perdón, que se han generado son similares. España tendría que aumentar una pequeña cantidad, pues por ejemplo, el 5%, el 7%. Sin embargo, Suecia tendría que multiplicar pues, por 2 prácticamente. Sus emisiones se acercan al 100% o lo sobrepasan. No, cuando se dice, es que yo emito tantas toneladas de CO2, no, usted emite el doble, porque importa de no sé dónde algo que alguien no ha producido para usted. En los acuerdos internacionales, otro elemento que entra en la discusión. Pero una pregunta, Sí. ¿Eso no quiere decir que seas más productor de gases de efecto invernadero? Porque no. Tienes el caso de Alemania, Sí. que no tiene un déficit, o sea, al revés, un superávit, porque él lo que hace, o al revés, él lo que hace es... Importa productos en cuya producción se han generado gases de efecto invernadero. Digamos que exporta más que importa, ¿no? Sí, vale. sí. Pero eso no quiere decir que a niveles brutos, o sea, sea más productor de gases de efecto invernadero que España. No. Lo que pasa es que porque España puede tener una economía más pequeña, sí. Y sin embargo tener, producir más de lo que importa, ¿no? Bueno, esta cifra es la relativa exclusivamente a los productos comerciados, vendidos y comprados. Pero eso, digamos, esto sirve, esta escala sobre todo, para corregir el valor, digamos. Vamos a hacer un poquito hacia atrás. Sí, entiendo muy bien. Lo que pasa es que yo cuando veo a China de color azul, pues a lo mejor los chinos podrían decir, bueno, pues si producimos más monóxido no pasaría nada, pero yo lo que creo es que a nivel global pues están produciendo mucho más que producimos nosotros, ¿no? Es que empiezo a tener ahora problemas. Tenéis que esperar un poquito a ver si esto se me resuelve a mí. Aquí, por ejemplo, esto conduce a que, por ejemplo, España, como hemos visto, importa
llaman los datos basados en el consumo de bienes comprados. Entonces tiene unas cifras de emisiones un poquito mayores que las propias. Que las propias, digamos, teniendo en cuenta los productos que exporta. Y esto puede valer. Incluso pues, hay casos más extremos. Por ejemplo, Francia. Francia, el salto es mucho mayor. Y vuelvo a repetir que no es que esto no está en dólares, está en toneladas de CO2 emitido. Esto lo trasladamos aquí. Y Francia tiene, por el sistema de colores de la escala, queda muy claro. Sin embargo, ahora, y vamos a terminar ya, el caso de Estados Unidos, bueno, pues sí, importa productos en cuya producción se han generado más CO2 de los productos que él ha producido. Y por lo tanto, habría que corregirlo. Sin embargo, China lo tiene al revés. Se pasa al otro lado. Estas son las emisiones propias de China, considerando los productos que ha importado. Y esto, perdón, los que ha exportado. Y estos son los que ha importado. Bueno, bien, perdón. Vamos ahora a ver. Es que vamos muy mal. ¿Qué ocurre con el Acuerdo de París? Como lo había avanzado el año 2015, y vista la evolución de las emisiones, hay un acuerdo en París que lo firman muchísimos países y que da la sensación de que esta vez sí vamos a establecer, pero claro, habéis visto, la redacción del propio acuerdo es tan indefinido que pasa muy poco y la tendencia sigue igual o sigue igual de acelerada. Entonces, no merece la pena discutir mucho, pero sí ver que hay acuerdos, por ejemplo, que los países más ricos compensen a los países en vías de desarrollo con unas cifras que podrían alcanzar los 100.000 millones de dólares todos los años. Todos los años. Y esto es en vías de realización. Pero veis que aquí, por ejemplo, China tenía unos objetivos. China realiza el 25% de las emisiones de todo el mundo, no de todo el mundo, sino entre las 10 más importantes, que hacen como el 73% de las emisiones son China, Estados Unidos el 14%, la Unión Europea el 10%. Bueno, pero daros cuenta que China tiene 8 toneladas emitía en ese momento de CO2 por persona. Y Estados Unidos aquí es casi 20. De un año a otro cambia. Y en la Unión Europea tiene 8,8. Un poquito más que China. Evidentemente no pueden tener los mismos objetivos. Yo estoy de acuerdo con el principio general que cada país tiene que tener objetivos propios. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que esos objetivos no se cumplan. Después lo vamos a ver, ¿no? El Acuerdo de París ya nació. Esto es un artículo tomado del País, del periódico del País. Y entonces, los objetivos que se presentan para cada país, vamos a ver, es que esto... Estas son las áreas, son las áreas. Áreas, lo tengo aquí. Estos son energía, transporte, construcción, industria, agricultura y usos del suelo. Bien, pues los objetivos que se han presentado eran si en este año, pero es el 2015, estábamos emitiendo 50
50.000 millones. Es que como esto me tapa, no puedo ver la escala. Bueno, pues entonces no se va a poder cumplir, vamos a ver, o no vamos a poder evitar una subida de 2,7 grados en el año 2100. Es decir, el año 2015, en el Acuerdo de París, todo el mundo sabía que aquellas cifras que se estaban dando no garantizaban, no se iba a poder evitar una subida del 2,7%. Pues vamos a ir terminando porque esta es una tabla muy similar a la que acabáis de ver en el inicio, que claro, estas son las emisiones y las emisiones que, de acuerdo con los compromisos actuales de los acuerdos de París, van a provocar un aumento de temperatura de 2,5 a 2,7, lo que hemos visto antes. Sin embargo, el Acuerdo de París el acuerdo es obligatorio legalmente, pero claro, tiene unos objetivos tan poco definidos que no puedes reclamar nada a ningún gobierno de ningún sitio. Es que, vamos a ver, en el Acuerdo de París, aunque parezca mentira, sería muy interesante, pero que no lo hace. No hace distinción formal sobre la responsabilidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Como habéis visto, los países en vías de desarrollo automáticamente ponen el grito en el cielo porque en los países desarrollados hemos estado emitiendo durante 150 años. No les puedes exigir que dejen de emitir en la misma medida que nos toca a nosotros. Luego, bueno, por otro lado, el Acuerdo de París requiere a los países más ricos o más desarrollados que sigan tomando la delantera en los planes de reducción. Es una forma de compensar una cosa por la otra, pero yo no lo veo claro. Después, se olvida por completo dos cosas importantes. Los objetivos se refieren solamente a las emisiones que hacemos nosotros, cada país, dentro de sus fronteras. Pero las emisiones que hacen otros países para proporcionarte cualquier clase de bien, eso no lo tienen en cuenta. Y después, ahora veremos más en detalle, en estos acuerdos de París no hay ni media palabra acerca del futuro de los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar con los combustibles fósiles? ¿Vamos a seguir consumiendo? No se dice nada. Y después en Glasgow, no voy a entrar mucho en detalle porque se nos va el tiempo, ¿verdad? Pues bueno, el objetivo general de no aumentar la temperatura 1,5 grados sobre la temperatura preindustrial parece muy interesante, muy ambicioso, pero que no va acompañado de medidas concretas de ninguna clase. Reducir las emisiones el 45% respecto, sí, esto es muy interesante, pero solamente la Unión Europea está haciendo algo. Llegar al 2050 con emisiones netas cero significa que no podemos emitir más allá ni 1 gramo de lo que puedan absorber los sumideros de CO2. Medidas de adaptación, reducción de emisiones de metano, eliminar, claro, esto es una medida política muy importante, eliminar los subsidios a combustibles fósiles. Ya veremos. Parece mentira que los productores, las compañías petrolíferas y las compañías del gas están recibiendo enormes subvenciones directas o indirectas de los gobiernos. Y después acelerar el cierre de producción y consumo de carbón y acelerar el cumplimiento de aportar 100.000 millones de euros a esa bolsa de las Naciones Unidas para los países más atrasados. Hay acuerdos particulares entre Estados Unidos y China. Bueno, pues entonces, vamos a ver aquí.
Es que aquí yo ahora pues tengo problemas porque los planes, vamos a hacerlo rápido. Ya en España, en el año 2011, yo no sé quién estaba en el gobierno, pero hubo un proyecto Clima, se llama Clima, del Fondo de Carbono para una economía sostenible. Y bueno, pues se basaba en la realización de subvencionar proyectos concretos. Pero esto no estaba en línea con las ideas de la Unión Europea. La Unión Europea ha obligado a los países miembros a construir planes específicos y por lo tanto son planes fundamentalmente de reducción de las emisiones que ponen en práctica las recomendaciones de la ONU y de la Unión Europea. Y entonces se trata de alcanzar como mínimo, ¿verdad?, los objetivos del Acuerdo de París y de Glasgow. Y como mínimo alcanzar los objetivos del Plan Estratégico 2050 de la Unión Europea. Y por otro lado, hay que mejorar el conocimiento y concienciación de toda la población sobre la naturaleza y el cambio climático. ¿Qué características tiene que tener un plan de reducción de emisiones? Un plan que sea algo más que una declaración de deseos o digamos de deseos. Tiene que estar basado sobre algunas ideas esenciales. Hay que mejorar la eficiencia de toda la economía, de forma que para generar una unidad de riqueza, de PIB, utilices menos energía, la utilices más sabiamente y tengas menos emisiones. Hay que cambiar el estilo de vida sin perder calidad de vida, incluso ganando estilo de vida, hacia, digamos, un estilo de vida menos consumista de bienes y servicios, aumentar la participación de las energías renovables y aumentar la electrificación. Y se puede decir, ¿y para qué la electrificación? Pues para utilizar de forma más eficiente todas las fuentes de generación de energía. Bien, esto es un esquema. Daros cuenta que cualquier plan de cortar emisiones de gases de efecto invernadero es un plan de ahorro de energía, a grandes rasgos. Porque cualquier actividad se hace con consumo de energía. Y el consumo de energía en la producción se emite en gases de efecto invernadero. Luego, si yo quiero reducir las emisiones, tengo que ahorrar energía. Pero aparte del ahorro de energía, sí se puede utilizar una energía natural que no implica una emisión de CO2. Sí, las renovables. O bien el ahorro o bien la utilización de otro tipo de energía. Sí. Aquí decimos, una de las patas son las renovables. Pero en la producción de los sistemas de generación de energía renovable se consume energía. Es que, bueno, después veremos algún detalle de esos. Este es un esquema que yo lo pongo, tiene poco que ver con la realidad. Simplemente ver que este triangulito que tenemos aquí de color gris es ahorro, mediante mejora de eficiencia, conservación y el comportamiento de las personas. A esto le llaman los americanos los megavatios. Es un juego de palabras con la palabra megavatio, ¿verdad? Es el kilovatio o el vatio que no se va a producir, no hace falta producirlo porque no se va a consumir. Después, las renovables y eliminar del panorama el petróleo y el carbón. En lo que se pueda pasar a la captura, si es necesario en algún país,
continuar quemando carbón o petróleo, tener sistemas de captura del CO2. Bien, pues ahora vamos a ver, por ejemplo, este es el caso. Este es el. Bien. Este es un gráfico que muestra la intensidad del CO2 global. No es un plan, sino simplemente constatación de cómo están las cosas en el mundo. En general, en todas las economías generan unas ciertas cantidades de CO2, pero globalmente, el año 90, para producir una unidad de PIB, se emitían a la atmósfera 0,4 kilogramos de CO2. Y hemos bajado a 0,25 el año 2020-2019. Esta es una de las medidas que va en línea con lo que se pide. Es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Pero claro, sin bajar el PIB, o no necesariamente. Después, otra pincelada. Hay un mecanismo que se estableció por las Naciones Unidas que fuerza a los grandes contaminadores, que son las acerías, las cementeras, las petrolíferas, etcétera, a pagar una cierta cantidad de dinero, de euros o dólares, por cada tonelada de CO2 producida, más allá, por encima de lo autorizado. Bueno, pues estos sistemas hasta muy recientemente han servido de muy poco porque el precio del CO2 durante años y años ha estado por debajo, como veis aquí, de los $10 por tonelada de CO2 producido por encima de lo autorizado. ¿Qué ha ocurrido? Que preferían pagar los $10 por tonelada antes de tomar medidas alternativas. Pero ahí, amigo, el año 21 ha subido a 40 y ahora creo que está llegando a los 50. Claro, ya no compensa. Ahora es cuando de verdad el mercado del CO2 empieza a tener sentido. Es que no se ha visto ninguna mejora porque los gobiernos no han forzado, se han descuidado un poco, y mientras las compañías, digamos, tenían mucho interés en que el precio no subiese. Bueno, pues esta es la situación. Ahora estamos experimentando una subida enorme del precio de la electricidad. Y nos dicen, claro, es que el precio de la emisión del CO2 afecta directamente a las centrales que queman gas. Eso no es así, no es tan así. Este precio hay que pagarle cuando te sobrepasas las cifras autorizadas de emisión. Es una especie de multa. Pero en circunstancias normales tú no tienes que pagar nada. Pagas el precio. Pero esto es una multa que te pone el gobierno porque estás utilizando un método de producción de electricidad
que genera unas emisiones de CO2 por encima de los planes que tiene el propio gobierno. Bien, esto está muy bien. Este plan está muy bien y esto está muy bien. Es una forma de forzar al mercado a buscar alternativas o pagar dinero que las empresas tienen que desembolsar. ¿Dónde van estos? ¿Creéis vosotros que una empresa, una eléctrica, por ejemplo, va a absorber este coste? ¿A quién se lo transfiere? A la factura. Entonces, hay unos planes. Este es un plan de Luis Garicano, que creo que era del Grupo Ciudadanos, me parece. ¿Qué ocurre? Que, hombre, lo estamos viendo en nuestras propias carteras, nuestros bolsillos. Una medida que va dirigida a luchar contra el cambio climático la estamos pagando los de siempre. La propuesta era tasa y dividendo o tasa de importación. Tasa y dividendo es que hay un impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles. Bien. La recaudación se devuelve a todas las personas. O sea, se consume, vale, pero la recaudación de ese impuesto se devuelve a todas las personas. Hay una estimación del propio Garicano que en las familias de ingresos más bajos supondría un aumento del 10% de los ingresos. Y la otra es que los países que sí realizan acciones contra el cambio climático forman una especie de grupo, y el resto de países, para poder exportar a esos países, tienen que pagar una tasa. Esa tasa se haría revertir sobre la población también. Bien. Y ahora vamos a ver ya planes concretos. Con lo que hemos visto, la Unión Europea dice: el año 2030, las emisiones de CO2 tienen que ser inferiores como mínimo un 55% de las que había el año 90. Estos son objetivos medibles. Los turismos y las furgonetas deberán emitir en promedio un 15% menos de CO2 a partir del 2025 hasta el 29. Turismos y furgonetas, con respecto a los niveles del 2021. Son las emisiones en promedio. A partir del 2030, turismos nuevos deberán emitir un 37,5 menos de CO2 y las furgonetas un 31 con respecto a los niveles del 2021. Y en 2050, cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? España no puede esquivar. Está en la Unión Europea y no le queda más remedio que crear, construir e implementar un plan de reducción de emisiones. Y se llama oficialmente Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se llama así, 2021-2030. Este plan se presenta en febrero del 19 y se aprueba y tiene esa validez, la validez hasta el 2050. Perdona, es que hay acciones concretas para alcanzar los objetivos. Y entonces hay unos objetivos que son vinculantes, que vienen de la Unión Europea, y otros que son propios de España, ¿verdad? El 55%, perdón, que me equivoco. Esto es lo que dice la Unión Europea y España cómo lo interpreta. Por ejemplo, si la Unión Europea pide reducir el 55% las emisiones, España va a reducir un 23%. Y aquí, el año pasado, esta persona que asistía al seminario decía: hombre, esto está claro que es un objetivo muy relajado, ¿verdad?
Y a mí no me pilló con los reflejos bajos y no dije nada. Bueno, pues sí, pero realmente no puedes poner a España, que emite mucho menos per cápita que Francia y que Alemania, los objetivos que hay aquí del 55%. No se puede. Y a esto le sumas las emisiones que han hecho esos países industrializados, con lo cual esta cifra, hombre, no entro a justificarla ni criticarla, pero me parece razonable. Por otro lado, Europa pide un 32% de energía renovable sobre el consumo total de energía final bruta y España se compromete a un 42%. Y después, no solamente eso, sino que España se compromete a tener un 74% de energía renovable, o sea, de que la electricidad esté generada por fuentes renovables, el 74%. Y después la Unión Europea habla de mejorar la eficiencia energética un 32,5% y España la quiere mejorar un 39,6%. Luego, los números son... Esta es, por ejemplo, la intensidad energética, intensidad de CO2, no energética, sino de CO2. Y España, ahora no me acuerdo, pero yo creo que la intensidad global era 0,25, me parece. Y estamos en 0,40 global, por aquí arriba. Y España ahora está en 0,20 y va a bajar a 0,12 o 0,13. Su intensidad es la cantidad de CO2 en kilos que se hace cuando produces un dólar de PIB. Y además, para el año 2000, esto es el año 2019, pero para el 2030 la reducción anual es del 3,5%. Esto va a bajar así. Las emisiones, claro, hay unos sectores que son los fundamentales, los que están sometidos al mercado de las emisiones, ese que decíamos antes, y los sectores difusos. Son, por ejemplo, las viviendas, etcétera, cuyas emisiones están tan difundidas que no puedes poner un objetivo. Es difícil de medir, ¿verdad? Entonces, estas son cifras históricas y estos son los objetivos. En este mapa os pongo esta cifra, son las emisiones de España, sin considerar las emisiones que tendríamos que añadir debido a que importamos cosas de China, por ejemplo. Estas son emisiones que hacemos en nuestras fronteras, dentro de nuestra casa. Pero a efectos de los objetivos que tenemos aquí, hay unas emisiones adicionales, porque estas emisiones son solamente emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles para producir energía y cemento. Y por lo tanto, España está haciendo unas emisiones por encima de la producción de energía y la producción de cemento. Por ejemplo, una es muy importante, que es, y aquí lo dice, el cambio de uso de la tierra, aquí no se considera. Pero España tiene que poner esta cifra aquí. Esta es una cifra que se puede manejar, pero la que de verdad nos representa a nosotros es esta de aquí. Y sobre esta, la Unión Europea pedía que bajásemos hasta aquí. Y vamos a quedarnos aquí. ¿De acuerdo? Que equivale más o menos a la cifra de emisiones a la que tenemos ahora oficialmente. No sé si lo veis.
Y siempre la misma historia. Es la estadística incompleta. Entre que solamente conocemos las emisiones de las empresas que producen electricidad y producen cemento, pues el resto queda ahí y no. Pero España está emitiendo todo esto. Luego, con el objetivo que se propone es bajar aquí, que equivale a que en 2030 no hayamos bajado prácticamente nada con respecto a lo que estábamos en 2020. Sin embargo, Europa te dice que tienes que bajar hasta aquí abajo. ¿Por qué? Pues los europeos saben muy bien de qué estamos hablando. Después, por sectores, es que esto sería prolijo. Esta es la tabla final del plan español. El plan español supone un ahorro unas emisiones totales de 226.000 toneladas de CO2 equivalente, porque podemos tener metano y CFCs, y no sé, el cambio de uso de la tierra, etcétera, y el equivalente en calentamiento quedarían 226.000 toneladas de CO2. Y veis que las emisiones, por ejemplo, en gases fluorados, pues empezamos muy bajo y va subiendo, pero después rápidamente va bajando. Esto da para muchísimo discusión y es un estudio muy bonito. Vamos a ver. Estos son los planes de reducción. Y ahora ya vamos rápidamente. Vamos a lo nuestro. ¿Qué obstáculos hay para que todo lo que os estoy contando a la hora de la verdad vaya muy lento y pueda decirse que prácticamente no hemos hecho nada? Bueno, pues entonces, los efectos del cambio climático van a ser muy graves en un plazo no mucho mayor de 50 años. Pero la visión de los políticos es a corto plazo, las próximas elecciones. Y el ciudadano, nosotros mismos, ustedes y yo, son unos pocos años. La cuestión del cambio climático es una cuestión ética. ¿Por qué me piden a mí ahora que me preocupe en este momento precisamente, ¿verdad? Cuando más cómodo y tranquilo estoy, del futuro de unas personas que viven en el sureste asiático, por ejemplo? Hay que cambiar de forma de pensar, es que hay una ética, tenemos que construir una ética relativa a nuestro comportamiento con la naturaleza. Y no por razones, digamos, de altruismo trasnochado, sino sencillamente es que podemos perder la casa, ¿verdad? Los obstáculos principales es que hay poca preocupación en todas las capas de la sociedad por el cambio climático. Las estadísticas habéis visto que son un poquito caóticas. Entonces, no es fácil hablar de objetivos. ¿Qué va a pasar con las reservas de combustibles fósiles? Porque son unos capitales invertidos enormes. Vamos a tener que llegar incluso a acuerdos con el diablo. Porque en las inversiones que han hecho las eléctricas, tú no puedes decir, bueno, pues que se lo coman, ¿verdad? Sí, mejor así. Vale. Y sobre todo, y también otra cosa muy importante, tenemos que cambiar de estilo de vida. Tenemos que hacer un cambio. ¿Qué? Espera, voy. Hay alguien que tiene el...
Bueno, pues entonces, estos son los obstáculos principales. Vamos a ir corriendo porque si no... esto me da la sensación de que va muy lento. Vamos a ver cada uno de esos elementos. La escasa preocupación. No vamos a entrar mucho en las justificaciones, sino simplemente recordar. El año pasado todavía manejábamos un sondeo de opinión de una empresa americana, pero este año tenemos un sondeo de opinión digamos, lo ha desarrollado la ONU junto con la Universidad de Oxford y se publicó en enero del 21. Pero daros cuenta que se ha hecho la encuesta a más de 1 millón de personas de 50 países. Y la forma de encuestas mediante anuncios en aplicaciones móviles de juegos y en teléfonos. Y vamos a ver los resultados. Los resultados los tenéis aquí. La pregunta es escueta y sencilla. ¿Cree usted que existe una emergencia climática en el mundo? La pregunta es esa y la respuesta es sí o no. No valen medias tintas. Y entonces, la respuesta de cada país, esto es porcentaje de personas de los que han respondido que dice que sí. Y entonces, bueno, pues España, por ejemplo, ha respondido que se acerca al 70%, o esto es el Reino Unido, pues más, el 77%, o esto es Italia, también muy alto. Pero después tenemos China. El dato de China no es de esta encuesta, sino de la encuesta de Pew Research que vimos el año pasado. Está por aquí abajo. China está por aquí abajo del orden del 20%. Bueno, hay otros muchos países, pues por ejemplo, Nigeria, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos está aquí. Ha mejorado una barbaridad, porque en la encuesta de Pew Research estaba en este aspa, esta X, corresponde a la encuesta anterior. Ha mejorado una barbaridad. Algo tienen que ver los gobiernos en este salto, no es casualidad. España también ha mejorado, pero estamos muy lejos todavía. Si la media anda por aquí, que es el 60%, no hay mayoría social suficiente como para poder forzar. La gente no lo discute, evita hablar del tema. Yo no sé. En Inglaterra, fijaros que el año pasado, en la encuesta del año 2, estaba por aquí y ahora está por aquí arriba. Bien. Hay más detalles aquí que son muy sabrosos, muy jugosos, pero es que esto nos llevaría lejísimos, ¿verdad? Pero esta tabla que os muestro pertenece a la anterior encuesta y fijaros que los países que más contaminan, que son Estados Unidos y Australia, es donde menos preocupación tienen por el cambio climático. España, por ejemplo, pues no sé dónde está. España está aquí, claro, no emite tanto, tiene encima países que tienen una preocupación más alta, pero España está por aquí. Claro, con estas cifras, China no sé dónde está. El año pasado, es que no está, es que China no. China está aquí, lo veis aquí. Bueno, China no emite tanto, per cápita emite mucho menos que Estados Unidos.
Luego, no es de extrañar que la sensación que tienen los chinos, como ellos emiten tan poco, no sienten, a pesar de que, es que también los medios de comunicación muestran a China como un país altamente, digamos, urbanizado. Y eso no es cierto, es del todo. En China hay grandes ciudades y extensiones inmensas vacías. Luego, si la encuesta, esta es la de Pew Research, que se hizo a unas decenas de miles de personas, 40.000 personas me parece que eran. Pues en China puedes coger mucha gente del campo y en el campo la sensación no es de que haya una emergencia inminente. Bueno, pues ahora vamos a otros temas. Lo que hemos hablado de la exportación e importación del CO2 debiera ser más conocida, más utilizada y más, digamos, más discutida. Debiera formar parte de todas las discusiones. Fijaros que, bueno, es que sería entrar en detalles que no tiene mucha... La idea que sostengo, y que no soy el único, obviamente, es que de introducir la medida de ese equilibrio, el balance, ¿no?, de las exportaciones e importaciones, teniendo en cuenta, de las exportaciones, de la valoración en el sentido no económico, sino de los gases de efecto invernadero emitidos, alteraría de forma total los gráficos y las figuras y los objetivos de emisión de muchísimos países. Y se mostraría la cara real de la situación. Bueno, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y qué hacemos con los combustibles fósiles? Bien, pues aquí hago una pequeña introducción con el concepto de reservas y los combustibles convencionales y los combustibles no convencionales, pero de todas formas llegamos a que ya tenemos la primera mala noticia. Esto es un dato que yo tomo de una organización, lo tenéis aquí y digamos como esto va a estar en la web, lo podéis verificar vosotros mismos en casa, ¿verdad? Yo he hecho este extracto. Estas son, digamos, las emisiones globales. Y claro, tenemos unos objetivos que los hemos visto en otro tipo de gráfico, pero similar a este, para no sobrepasar los 2 grados o incluso para evitar un calentamiento por encima de 1,5 grados. Bien, de acuerdo. Estas son las emisiones de CO2 de gigatoneladas por año. Y estos son los objetivos más o menos acordados por los países y por los gobiernos. Pero estos son los planes, esta línea que veis aquí de color marrón, son los planes de las empresas y, digamos, y de los países también. Luego parece ser que le ponemos unos objetivos, pero después a la hora de hacer los presupuestos nacionales, contamos con esto. A esto se le llama el gap de la producción. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con las reservas de combustibles fósiles. Están ahí, es una tentación, yo entiendo que es una tentación consumirlos. Para que veáis, hay estudios aquí, la propia BBC, la emisora de radio y de televisión, en algún programa, y, digamos, no es un periodista quien lo hace, sino lo transmite, pero dicen que el petróleo, más del 30% del petróleo, no se va a poder extraer, no se debe extraer nunca. Más del 50% del gas y más del 80% del carbón de las reservas no se deben utilizar antes de 2050 para tener una probabilidad mínima de evitar un calentamiento superior. Y incluso yo
esto no está bien redactado. No es antes del 2050, sino nunca. Y después, una vez construida una infraestructura, por ejemplo, pues, qué sé yo, un ferrocarril para transportar el carbón de la zona minera a la zona de utilización, es difícil evitar que se utilice, más allá de la amortización, porque el coste de la explotación baja, el amortizado no vale nada. Y por lo tanto, es necesario reducir el consumo de combustibles fósiles, sí, pero también la producción. Porque en cuanto tienes en el mercado una cantidad de combustibles fósiles, de carbón, de gas, etcétera, es que es una especie de caramelo para las empresas. Imaginaos que es una cementera, una eléctrica. ¿Y con qué precio voy a salir yo al mercado para vender la electricidad o el cemento, ¿no? Bueno, pues entonces los gobiernos tienen que estar mucho más involucrados. Que no me cabe la menor duda que lo están considerando, pero... Bien, esto es lo mismo más o menos, porque estos son, digamos, por áreas, ¿eh? Esto lo vemos, si antes era en global, ahora es por áreas del mundo, pero bueno. Esta es ya es un poquito antiguo, es una página de una revista de digamos, de Economist, que dice en pocas palabras que o los gobiernos no son serios, es bastante probable, acerca del cambio climático, o las empresas relacionadas con los combustibles fósiles están sobrevaloradas. Y esta es la influencia que tendría en la valoración bursátil, en la bolsa, de muchas empresas, de unas empresas, digamos, Statoil, es la noruega del petróleo, Eni italiana, la PP, y aquí está, digamos, en qué le afectaría en el precio de las... Si tuviesen que implementar las políticas oficiales de reducción de emisiones, etcétera, esta es, digamos, la reducción en la valoración que tendrían que o sufrirían si tuviesen que implementar y poner en práctica esas medidas. Y vuelvo otra vez a insistir, cualquier acuerdo internacional tendría que tener en cuenta acuerdos, porque hay que llegar a acuerdos, como yo os decía, con el propio diablo. Hay que acordar con estas empresas qué hacer y cómo nos vamos a repartir los costes. Bueno, pues los cambios en el género de vida, en el estilo de vida, no los podemos hacer exclusivamente las personas, ni los gobiernos, solamente. Tiene que haber unas campañas digamos, de comunicación mucho más fluidas. Dar más voz a las personas. Tener en cuenta que para muchas personas, en España en concreto, pues los sueldos y las pensiones están muy ajustados. Y es cualquier subida de precios, cualquier subida de costes, pues va a ser muy difícil de justificar, ¿verdad? No quiero entrar en discusiones, solamente mostrar algunas cifras que tenemos que tener en cuenta cada vez que hacemos cosas. Por ejemplo, en las dietas que tenemos en nuestra casa de comida. Una dieta es una persona un año. Y por lo tanto, una dieta vegetal de una persona durante todo un año, vegetal y sin prácticamente carne, son unos 1000 kilos de CO2, que aumenta un 25%
si le pones un poquito de carne. Una dieta mixta ya son 1500, pero si se come mucha carne ya es el doble de la dieta vegetariana. Bueno, estos son ejemplos muy esquemáticos. No es, digamos, un objetivo al que haya que llegar, la vegetariana o la dieta con mucha carne, no, simplemente es una afirmación. No hace falta que os lo explique porque es muy conocido y viene en muchos sitios. La producción de carne pues, genera muchísimos gases de efecto invernadero. Y colesterol. Bueno, también, sí, pero viaje en coche o viaje. Una persona 1000 kilómetros. Bueno, pues entonces en tren son 12 kilos de CO2 para hacer 1000 kilómetros. En autobús, un poquito más. En coche, 10 veces. Pero es que en avión es muchísimo más. Y esta cuestión del viaje en avión, yo he puesto esta cifra con todas las de la ley, porque en los aviones ahora se está descubriendo que las emisiones de gases de efecto invernadero se ven, digamos, multiplicadas por un factor muy alto debido a que se realizan a los 10 kilómetros de altitud. Y por lo tanto hay un fenómeno que es las reacciones químicas que duran milésimas de segundo dentro de la propia turbina, que se genera metano y agua. De vida muy corta, pero que generan una gran cantidad, o sea, tiene un efecto de calentamiento en la atmósfera muy grande. Una cosa, ¿por qué has puesto lo del viaje en diésel? Coche diésel, sí. ¿La gasolina es menos? No, es algo más. ¿Más? Más, sí. Sí, es que el diésel, después lo veremos cuando hablemos de la energía, es un modo de propulsión más eficiente porque el motor tiene un salto de temperatura mayor. Por lo tanto, para hacer 1000 kilómetros va a consumir menos combustible. Esa es de hecho, es una cosa conocida. Sin embargo, el diésel genera más óxidos de nitrógeno. Entonces, hoy en día, ahora, con los coches que se están comprando, el tuyo, por ejemplo, que tiene, yo creo que limpia los gases de escape con urea, pues entonces el diésel ahora es mejor, o sea, es mucho más respetuoso con el medio ambiente que los coches de gasolina, eso sí, la menor. Bueno, pues, y aquí, hace años, el año 2012, nos visitó Carlos Taibo de la Universidad Autónoma de Madrid y nos decía, sus charlas, él glosaba el concepto de crecimiento, el decrecimiento. Y lo explicó muy bien, el decrecimiento no es empobrecimiento, no es bajar el PIB, es redirigir todas las actividades en un sentido, digamos, de mejorar la salud, la educación, la cultura, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Él decía que no hay alternativa válida al decrecimiento. Han pasado ya 10 años y yo cada día estoy más de acuerdo. Pero claro, aquí lo importante es, hay que sacrificar, sí, lo superfluo. No lo esencial, sí, pero ¿qué es lo superfluo? Sí, claro. No se grabó. En aquellos años no teníamos dinero. Bueno, pues, ¿qué mundo queremos para nosotros y nuestros hijos? Si no somos capaces de cortar las emisiones en un plazo como máximo 2030 o 2050, vamos a tener lo que hemos estado explicando estos días con el calentamiento global, no voy a volver a repetirlo, ¿verdad? Unos efectos muy severos en la salud, en la economía,
etcétera, que van a provocar. Yo estoy seguro que la guerra con Ucrania, la guerra en Ucrania, tiene un componente muy importante de disputa por el mercado del gas. Digamos que hasta cierto punto es un enfrentamiento muy serio, muy grave, que tiene como trasfondo, como telón de fondo, esa pregunta: ¿qué vamos a hacer con los gases de efecto, con los combustibles fósiles? Está claro que las reservas de gas en una proporción muy alta van a tener que dejarse en el subsuelo. Pero los productores, como Rusia, etcétera, opinan que pueden extraer todavía una década. Y lo que está en cuestión es esa década. Esa década. ¿Quién se queda con el mercado del gas durante 10 años? Este es el mundo al que yo veo en mis, digamos, momentos de optimismo, y este es el mundo que a veces tenemos que ver. Y está al alcance de la mano. Tenemos al alcance de la mano este mundo. Y también este, pero bueno. Tenemos que escoger, hay que escoger. No os voy a mostrar este vídeo porque explica, está en inglés, pero está muy bien hecho. Y la pregunta es: ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos llegado? Y sobre todo, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de este grave problema? Bien, pues no podemos decir que no sabemos lo que hay que hacer. Lo sabemos bien. Además, incluso sabemos que eso que hay que hacer es costoso, pero es factible. Una humanidad, o sea, una cultura, una humanidad que es capaz de enviar vehículos espaciales fuera del sistema solar, de haber luchado con éxito contra la pandemia COVID-19. Hemos vacunado, hombre, con luces y sombras, evidentemente. Está el mundo todavía por vacunar, ¿verdad? Nosotros, frente al cambio climático, podemos hacer muchísimo, como humanidad, como conjunto. Pero claro, esa estadística que os mostraba de la encuesta de las Naciones Unidas, pues dice: hombre, es que todavía está hablando usted de un 50%, de un 60% de personas que no repiten el eslogan de la televisión. Es que esto es muy grave, esto no. Hay mucha gente que ya sabe, lo está viendo en el campo, lo ve en las cosechas, lo ve en las reservas de agua, lo ve en las temperaturas. Ya no estamos en aquella época, hace 20, 30 años, que todavía podíamos echarle la culpa al comportamiento caótico del tiempo y del clima. Hoy eso ya no es así. Y después los gobernantes pues siempre andan pensando en las próximas elecciones, ¿verdad? Y está en nuestra mano demandar acciones rápidas y efectivas de los gobiernos. Esta es una idea de Al Gore, que es una persona muy interesante a mi modo, para mí. No os pido que me creáis a pies juntillas. Él detecta una amenaza, un peligro. Es la desesperanza, Es que realmente es una forma de negacionismo de nuestras propias capacidades. Nosotros tenemos capacidad sobrada para acabar con las emisiones, ir a un mundo mucho más equilibrado ecológicamente,
Pero claro, la desesperanza la oímos en personas que de cierta relevancia, como ¿y para qué lo vas a hacer si ya no tiene sentido, ya no tiene arreglo, ya no merece la pena? Eso no es tolerable. Eso es más grave incluso, bueno, no voy a entrar en discusiones. La desesperanza es un enemigo al que tenemos que enfrentarnos. Y bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Bien, este vídeo lo van a tener ustedes en unos pocos días. Y bueno, pues cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre estos temas, en la página de la web tienen el correo de seminarios para que nos envíen cualquier comentario, cualquier aclaración. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Pues hasta la próxima sesión. Las dos próximas sesiones son sobre la energía. La energía es un tema tan amplio que hemos tenido que dividirlo en 2 jornadas. Adiós. No hay ninguna pregunta. Di que si hay alguna pregunta. Ah, bien, sí, perdón. Es que tengo aquí la persona que... Vamos a ver. ¿Hay alguna persona del grupo que nos sigue por Zoom? ¿Alguna pregunta que desee ahora aclarar? Yo creo que más que desesperanza, el problema que tenemos es que cualquier cambio es dinero, nos cuesta dinero y nadie estamos dispuestos a gastar dinero, a comprar un coche, a cambiar la calefacción, todos esos sistemas. Todos queremos que nos lo den más barato y cualquier cambio nos cuesta mucho más. Sí, yo estoy de acuerdo con usted que es un argumento de peso el económico. Pero en estos casos hay que recordar siempre que el coste de la inacción conlleva un coste. No sé si está de acuerdo conmigo. Sí, el no hacer nada supone un coste, que quizá no lo pagamos ahora, pero lo pagaremos en el futuro. Ya, Luego, pero como el que me duele ahora es mi bolsillo y no el del vecino, pues yo no hago ese costo, o sea, no pago eso. Sí, pero bueno, hay que pensar en los términos. Hombre, yo pienso en los términos que proclamo. Es decir, la inactividad no supone un coste cero, va a suponer un coste diferido. Y como bien sabemos en estos temas que tienen algo que ver con el cambio climático, digamos, las medidas de corrección que hay que tomar son muy caras, pero el coste aumenta con el tiempo. Y en último término hay que pagarlo. Porque no hay la menor duda que el mundo ya, digamos, hay muchísimas personas, por lo menos el 50%, que calibran la amenaza del cambio climático, el calentamiento global. La calibran como algo, digamos, que no es que merezca la pena, es que es obligado enfrentarlo con todos los medios. Y digamos, el mensaje que transmitimos es que el coste hay que pagarlo ya, porque cuanto más tardemos va a ser más oneroso, lo cual va a retroalimentar ese sentimiento, digamos, de desesperanza. Y es que es tan caro, no podemos llegar a ese momento. ¿Algún comentario más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.